Vamos a hablar un poco de Terraform. La agenda que tenemos para el día de hoy. Inicialmente vamos a hablar algo, un poco de conceptos de lo que es infraestructura como código. Luego vamos a ahondar un poco en la parte teórica de Terraform. Continuamente a ello, realizaremos un demo, haremos el despliegue de una serie de recursos con Terraform en la nube de AWS. Y finalmente terminaremos un espacio en una sesión de inquietudes. Bueno, empecemos en qué es infraestructura como código. Creo pues que algunos ya son conocedores de este término, no es nada nuevo. Sin embargo, empecemos a hablar un poco, y es que yéndonos un poco al pasado, la infraestructura como tal siempre la manejamos de una forma manual, o sea, no teníamos otro método de cómo poder a través de ciertas líneas de código o automatizar estos procesos que se hacían de gestión y configuración de esa infraestructura como tal. Con el pasar de los años y las salidas de tecnologías como la nube, empiezan a hacer la idea de infraestructura como código. Bueno, ¿qué ocurre? De los grandes, realmente, pues de los grandes beneficios que tiene infraestructura como código es que pues, tiene un enfoque de automatización basado en una serie de, basado en una serie de prácticas a nivel de desarrollo de software en el cual definimos un conjunto de fragmentos de código y lo que hacemos luego es aprovisionar y como tal esta infraestructura de la forma en la que la definimos en nuestro código. Bueno, ¿cuáles son los beneficios principales que nos ofrece infraestructura como código? Tenemos lo que es la velocidad en la implementación. Digamos, esto va muy ligado a lo que es que podemos desplegar toda nuestra infraestructura en cuestión de minutos, algo que podría llevarse mucho tiempo si lo hacemos de manera manual. Y pues si nos vamos a un ambiente on-premise, Nico debe decirlo porque puede tardar incluso meses en levantar toda una infraestructura para poder desplegar una solución. Si bien el desarrollo inicial del código nos va a costar un poco de tiempo, la gran ventaja que tenemos con ello es que este código lo podemos reutilizar en otros proyectos y de esta manera poder de manera ágil desplegar toda esa infraestructura requerida. Bueno, tenemos la parte de minimizar riesgos. Esto es muy importante esta parte porque nos permite hacer una serie de comprobaciones necesarias antes de desplegar nuestra infraestructura para evitar inconsistencias. Y en caso de que tengamos alguna inconsistencia, antes de hacer el despliegue, podemos revisar esos cambios y podemos rápidamente redesplegarlo. Adicionalmente a ello, lo podemos integrar con herramientas de análisis de código que nos permitirán poder tener un código más seguro y confiable. Bueno, hablemos un poco de la parte de reducción de costos. Este tema de reducción de costos va muy orientado al modelo de servicio que nos ofrece la nube, que es pagas por lo que usas. Al desplegar y destruir nuestra infraestructura de manera ágil, podemos reducir esos tiempos de costo de operación porque nuestra infraestructura la tenemos allí de manera ágil y de igual forma la podemos destruir rápidamente. Bueno, tenemos un cuarto beneficio importante que es la documentación de operaciones. La documentación de operaciones va muy ligado
y es que al tener nuestra infraestructura como código, lo podemos integrar con sistemas de control de versionamiento, como lo es en su caso Git, y de esta manera podemos llevar un histórico de los cambios que realizamos a nivel del tiempo de nuestra infraestructura. Bueno, ahora hablemos un poco de Terraform. Terraform realmente es una herramienta open source de la casa de software HashiCorp que nos permite cambiar, construir y crear versiones de infraestructura de forma declarativa bajo el lenguaje que ellos tienen, que se llama HCL o HashiCorp Configuration Language. ¿Qué hace Terraform? Terraform se encarga de interpretar una serie de archivos de configuración en HCL y genera como tal un plan de ejecución que describe los cambios que vamos a realizar sobre nuestra infraestructura. A medida que cambia la configuración, Terraform puede determinar qué cambio se han realizado y determina cuál es ese plan de ejecución incremental que se va a ejecutar. Continuemos y hablemos un poco de lo que es el Terraform Workflow. Digamos que estos son como los pasos fundamentales por los que pasa Terraform. Inicialmente tenemos pues el primer paso, que en ese primer paso en el write a través de nuestro editor de texto o nuestro entorno de desarrollo, lo que hacemos es escribir la infraestructura como código utilizando ciertos archivos de configuración en formato declarativo de HCL. Luego de ello, una vez tengamos declarado todos nuestros recursos en el código, pasamos a una segunda fase que es el plan o en consola, pues realmente lo que ejecutamos por debajo se llama así, Terraform Plan. Este Terraform Plan, ¿qué se encarga? Se encarga de validar si nuestro código cumple con todas esas especificaciones que nosotros requerimos para lograr esa infraestructura deseada o para poder hacer algún cambio como tal en la infraestructura. Entonces, en este paso podemos ver y estar seguros que lo que vamos a desplegar si es realmente lo que nosotros necesitamos. Luego de ello, el Terraform Apply lo que nos permite es aplicar esta serie de cambios que requerimos para poder alcanzar ese estado de configuración que deseamos. Luego de hacer el Terraform Apply, los recursos serán desplegados en los diferentes proveedores de infraestructura, como lo son el más famoso AWS, Google, Azure, Kubernetes, GitLab, entre otros. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de lo que es el Terraform Registry. El Terraform Registry no es más que un repositorio público que dispone de la documentación de Terraform. Adicionalmente a ello se encuentran toda la parte de módulos y providers de Terraform, que más adelante vamos a hablar un poco más de ello. Em, el Terraform Registry es muy importante para nosotros porque nos permite guiarnos en su documentación, es demasiado legible para nosotros poder definir ciertos recursos a nivel de nuestro código y poderlos desplegar. Entonces, ante alguna duda de cómo podemos definir un recurso, la fuente para hacerlo, siempre vámonos al Terraform Registry. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los Terraform Providers. O proveedores. Los proveedores representan la manera en la que Terraform se integra con esas APIs de los proveedores de infraestructura y
Actualmente Terraform soporta alrededor de más de 1000 proveedores de infraestructura. O sea, acá no es solo hablar de una AWS, de una Azure, de este tipo de vendors, no. O sea, te podemos desplegar a muchos demás proveedores de infraestructura como tal. Según ese proveedor que elijamos, Terraform se encarga de ir al Terraform Registry y lo que hace es descargar todas esas dependencias requeridas para poder interactuar o comunicarse con esa API de ese proveedor de infraestructura. En este proceso es cuando entra en juego un proceso de Terraform que se llama el Terraform Init. En este Terraform Init, más adelante ahondaremos un poco de ello como tal. Entonces no se preocupen por el momento. Bueno, acá en pantalla logramos observar la forma de cómo definimos a nivel de código un provider. En este caso tenemos una palabra reservada por el lenguaje de HCL que es provider. Adicionalmente a ello tenemos el nombre del provider que representa ese proveedor de infraestructura. En este caso es AWS y según lo especifique la documentación en el Terraform Registry, entonces ya acá elegimos si nos vamos para AWS, si nos vamos para otro proveedor de infraestructura. Adicionalmente a este provider se le pasan una serie de parámetros de configuración. Para caso de este ejemplo en particular, lo que nosotros hicimos fue especificar una región que vamos a desplegar los recursos en la región del norte de Virginia, que es esta región, US East 1. De igual forma, estamos especificando el profile. ¿A qué hace referencia este profile? Este profile hace referencia al perfil que tenemos autenticado en el AWS CLI para podernos autenticar en la nube de AWS. Entonces, de esta manera podemos hacer la integración con esas credenciales de nuestro CLI y poder desplegar toda nuestra infraestructura en esa nube. Bueno, continuemos un poco y vamos a hablar un poco del Terraform Init. El Terraform Init es uno de los pasos iniciales cuando estamos construyendo nuestro código y es en este proceso se encarga de inicializar el directorio de trabajo o el Working Directory, el cual contendrá pues toda nuestra configuración y lo que hace realmente este proceso del Terraform Init es primero realizar la configuración del backend. El backend no es más que un espacio en el que se alojará el state file, que es el que contiene toda la metadata de los cambios que vamos a desplegar, pero no se preocupen que más adelante ahondaremos un poco en lo que es el Terraform Backend. Adicionalmente, cuando nosotros hacemos el Terraform Init, se inicia un proceso de descarga de la instalación de los complementos para el provider, para los módulos y de los plugins. Bueno, continuemos con la parte del Terraform Workflow. Les voy a hablar un poco de lo que es continuar hablando de lo que es el Terraform Plan. Como ya se los había mencionado ahorita un poco, el Terraform Plan valida esa serie de archivos de configuración y genera un plan de ejecución. Y pues en caso de tener algún error, en nuestro código él nos mostrará en qué parte se está presentando como tal esa inconsistencia. En este paso también el Terraform Plan se encarga de comparar las diferencias de la configuración actual de nuestra infraestructura con lo que estamos definiendo a nivel de código. Es decir, si yo hago yo hice mi primer despliegue con Terraform y hago un cambio a nivel de código, yo con un Terraform Plan puedo ver qué cambios ha tenido el código y poderlos desplegar. De igual forma, si Terraform
encuentra que el componente que tú desplegaste bajo Terraform fue modificado de manera manual. Terraform nos dará también la advertencia de que ese recurso que fue desplegado desde Terraform tuvo cierta configuración o modificación. Importante tener en cuenta que en esta parte del Terraform Plan es en el proceso en el que entran a jugar las credenciales hacia el API del proveedor de infraestructura. Bueno, hablemos un poco de lo que es el Terraform API. El Terraform API se encarga de desplegar ese conjunto de recursos definidos o cambios en nuestro código, y este proceso se encarga de actualizar el archivo del state file, el que recuerden que es el que tiene todos nuestros cambios, y ya pues en un momento hablaremos un poco más de ello. Adicionalmente tenemos el Terraform Destroy. Digamos que ese es uno de los comandos más sensibles que tenemos en Terraform, y es que por medio de este comando lo que hacemos es destruir toda nuestra infraestructura que es administrada por Terraform o que fue desplegada por él. Cabe aclarar que la infraestructura que no sea definida o que no sea aprovisionada bajo Terraform no es destruida por Terraform. Eso es para que lo tengamos claro. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de lo que son los resources. Vemos que los resources son los componentes, digamos que es el bloque de código principal a nivel de Terraform, con el cual nos encargamos de definir esta serie de recursos que queremos desplegar, como lo es el caso. Pueden ser redes virtuales, instancias S2, balanceadores de cargas o otros como tal. Un fragmento de cómo declaramos los resources a nivel de Terraform es de esta manera. Tenemos igualmente una palabra reservada del lenguaje, que es resource. Adicionalmente a ello tenemos el recurso del provider, que es cómo el provider, cómo sabe el provider qué tipo de recurso es el que yo voy a provisionar. Para AWS, la creación de este bucket, que es el que les estoy mostrando acá, esta es la manera en la que se debe especificar para que el provider pueda entender que nosotros vamos a desplegar un bucket. El nombre arbitrario que vemos acá es la forma, digamos que es el nombre que nosotros le especificamos a este recurso, pero es un nombre arbitrario y es el nombre que nosotros deseemos nombrar o ponerle a ese recurso. Igualmente a ello, tenemos le pasamos una serie de parámetros de configuración, como lo es en este caso. Simplemente le estamos pasando cómo se va a llamar nuestro bucket de C3 y qué ACL le va a tener como tal ese bucket como tal. Bueno, en esta parte doy paso a mi compañera Jessica, que nos va a seguir hablando un poco más de los temas de Terra. Vale, gracias Alejo. Listo, hablemos un poquito sobre las variables en Terraform, ¿cierto? Básicamente nos ayudan a parametrizar nuestro código, nos ayudan a obtener valores parametrizados en distintas partes de nuestro código, poderlo actualizar de forma ágil, sin necesidad de estar modificando en cada punto donde se haga uso de esos valores en nuestro código cada vez que requiramos hacer esa actualización. Entonces es una herramienta muy útil para nosotros en el momento que nos queramos simplificar nuestro código y hacerlo más ágil. Tenemos como dos separaciones, porque algunas veces nosotros trabajamos variables declaradas en un módulo principal de Terraform, y esas variables tenemos la opción pues de asignarles un valor desde variables de entorno, o podemos asignarles un valor desde las opciones de la consola de Terraform. Pero por el contrario,
cuando trabajamos variables que han sido declaradas dentro de un módulo hijo o un módulo secundario, en esos casos ya debemos hacer esa asignación de los valores desde la definición del módulo o módulo block, ¿vale? Entonces, por acá en la parte inferior ya tenemos pues como dos ejemplos de la definición de dos variables, ¿cierto? Simplemente tenemos, como comentaba Alejo, seguimos trabajando con las palabras reservadas para los elementos pues, de la construcción del código, en este caso es variable. Le asignamos un nombre arbitrario que nosotros escojamos. Podemos escoger el tipo de variable que queramos pues, asignarle a esta variable, simplemente asignándole pues, alguna de las opciones, de las tantas opciones que nos brinda Terraform. Y adicionalmente podemos asignarle un valor por defecto a esa variable en caso de que no reciba una entrada o no se ha inicializado su valor, pues para que tome un valor por defecto, ¿cierto? Muy similar a lo como podemos trabajar en otros lenguajes de programación. En la parte inferior ya lo que observamos es cómo podemos llamar esa variable que acabamos de definir desde nuestro código, ¿cierto? Para poderla usar. Finalmente, es importante aclarar que las variables se les asigna un valor fijo, un valor dado y un valor que podemos modificarlo de forma manual, pero me refiero a que es un valor fijo declarado, ¿cierto? Por ejemplo, un string, un entero, más no una función o algo así, o no podemos definir una variable a partir de otra variable. Entonces, teniendo en cuenta eso, una variable en Terraform se comporta más bien como lo que llamaríamos una constante en algunos otros lenguajes de programación. Vamos avanzando y vamos a hablar entonces ahora de los valores locales. Este tema de los valores locales nos cobra mucho sentido teniendo en cuenta que las variables son valores fijos y definidos, ¿cierto? Por el contrario, cuando usamos estos valores locales nos permiten definir su valor o inicializar pues estos valores a partir de otras variables o a partir de valores generados desde una función, ¿cierto? Entonces nos permite hacer esos cálculos programáticos. Perdón. Adicionalmente, pues estos elementos pueden considerarse como unas variables temporales en lo que llamamos una función en algunos otros lenguajes de programación, ¿cierto? Solo que en este caso, para el caso específico de Terraform, esas funciones serían lo que aquí conocemos como módulos y no nos preocupemos aún pues, por el tema de los módulos, ya vamos a ahondar un poquito más en ellos para que nos quede pues como más claro el concepto. Tenemos por acá abajo un ejemplo, ¿cierto? De la definición de algunos valores locales. Inicialmente hay inicializada, pues hay definida una variable, porque lo que queremos hacer es a partir de esa variable tomar el valor como entrada para una función que nos va a calcular, pues finalmente estos valores locales que tenemos por acá. Simplemente es el uso de una función para poder calcular esos valores. Y en la parte inferior podemos ver ya la forma en la que nosotros podemos llamar ese valor local desde nuestro código. Listo. Por acá entonces tenemos el tema de las salidas. Las salidas o se consideran como salidas o valores de retorno que podemos obtener una vez se han ejecutado pues en nuestro módulo, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve básicamente para poder tener una interacción entre recursos definidos en distintos módulos, ¿cierto? Para que podamos llamar, por ejemplo, la VPC que creé en un módulo, poderlo llamar desde, qué sé yo, desde otro módulo para poder definir cierto recurso dentro de esa VPC, ¿cierto? Para eso es básicamente lo que nos sirve. Manejamos nuevamente la palabra reservada output y tenemos por acá el valor pues que nosotros asignamos arbitrario y definimos los valores que queremos exportar como tal, ¿cierto? Que queremos darle salida. Ahora sí vamos a hablar pues de lo que les había comentado antes y son los módulos. Entonces, los módulos son unos contenedores
que nos permiten agrupar ciertos recursos, ¿cierto? De acuerdo a nuestra necesidad, nos ayuda a modularizar y a tener un código más organizado, ¿cierto? Para poder segmentar de una forma lógica nuestros recursos. Adicionalmente, este concepto nos permite como hacer una, ¿cómo decirlo? Una mejor mantenimiento, nos facilita pues todo el proceso de mantenimiento de nuestro código y su reutilización pues adicionalmente. ¿Cómo hacemos para definir un módulo? ¿Cómo consiste un módulo? Un módulo no es más que una serie de archivos, ¿cierto? Con la extensión .tf, que ya sabemos que es la extensión que usamos para que Terraform pueda identificar los archivos dentro de un módulo, del proyecto como tal. No es más que una serie de archivos en un directorio, ¿cierto? Básicamente eso es un módulo. Entonces, nuestro módulo principal, o de pronto es para los que han trabajado de pronto Terraform y de pronto dicen, ah, no, yo no he trabajado esta parte de módulos. Pues básicamente el módulo principal sería el módulo en donde nosotros inicializamos el proyecto, ¿cierto? Donde hacemos nuestro Terraform init, el directorio de trabajo principal del proyecto, que de lo que ya nos había hablado Alejo anteriormente. Ese viene siendo el módulo principal. Podemos agregar módulos secundarios, por ejemplo, como subdirectorios dentro de ese módulo principal. Entonces, simplemente un subdirectorio con un conjunto de archivos .tf igualmente lo podemos considerar, lo podemos llamar desde el módulo principal para que nos trabaje como un módulo secundario, ¿cierto? Una vez tengamos pues nosotros ese módulo secundario definido, pues que hayamos creado un subdirectorio y que hayamos configurado pues todos sus archivos, los hayamos construido, debemos desde el módulo principal hacer llamado a esos módulos secundarios para poderlos usar. Entonces por acá tenemos en la parte inferior como un ejemplo de cómo haríamos ese llamado o cómo incluiríamos un módulo secundario dentro del módulo principal de Terra. Por acá entonces tenemos la palabra reservada módulo. Ay, se me fue la presentación. ¿Ustedes la ven? Creo, Jessy, que Alejo tal vez perdió conexión a internet Oh y my por God. eso se nos cayó la presentación. Si la tienes por allá a la mano, Sí. Un momentillo. mientras Alejo restablece su conexión. Recuerden, chicos, que este tema de la virtualidad nos ha llevado a enfrentarnos a muchas situaciones como esta en estos eventos. Mientras tanto, Sí, sí. aprovecho Dame para un contarles, mientras momento. Jessy nos comparte acá, pueden ingresar a la página www.pragma.com.co/academia y ahí pueden encontrar mucho más contenido de aprendizaje. Tenemos webinars, tenemos ebooks gratuitos que ustedes podrán descargar con contenido sobre transformación digital, no solo de AWS, sino de muchos temas relacionados con los que hacemos desde Pragma. Hay Pragma Talks, que son tipo charlas tipo TED. Tenemos webinars que son también como este, y más adelante podrán encontrar grabaciones también relacionadas con el tema. Claro que sí, Listo. Hetzi. Mientras Jessy termina de compartir, les voy a copiar aquí a todos el enlace de academia para que conozcan y vean más contenido de aprendizaje. Ahora sí, Listo. Jessy, tú me dirás. Ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, estamos en la presentación de Terraform Modules. Listo, vale. Entonces continuamos. Les estaba mostrando por acá, les quería mostrar cómo es la construcción de un módulo, ¿cierto? Ya por acá tenemos la palabra reservada módulo. Le asignamos pues a nuestro módulo un nombre arbitrario que nosotros queramos para nuestro módulo. Adicionalmente pues agregamos la fuente. El source es la ruta hacia ese subdirectorio que vamos a agregar, que va a ser que contiene todos los archivos de nuestro módulo, ¿cierto? Adicionalmente tenemos por acá entonces dos variables que fueron definidas dentro de ese módulo y que en este momento lo estamos inicializando. Como ya les había contado previamente, las variables que están definidas dentro de un módulo secundario deben ser inicializadas su valor desde la construcción o desde la definición del módulo.
Vale, continuamos por acá. Pues de esta parte sí, lo único que queremos pues como resaltar es que al igual que en otros lenguajes de programación, existen ciertas funciones predefinidas que nos pueden ayudar en todo el proceso de construcción de nuestro código, ¿cierto? Para simplificar todo ese proceso. Entonces, básicamente lo que queremos es que nos quedemos con esto, ¿cierto? Recordemos que existen funciones predefinidas y en el momento que tengamos la necesidad de hacer cierta manipulación sobre sobre el código que estamos construyendo, podemos ir a consultar estas funciones y ver porque muy posiblemente nos pueden ayudar a facilitar pues ese proceso que nosotros queríamos hacer como de una forma muy manual, ¿cierto? Entonces, hay de tipo numérico, hay funciones de tipo para manipulación de string, para manipulación de colecciones, también hay algunas funciones que nos permiten hacer algunos cálculos de subnetting. Entonces son muy útiles y nos pueden facilitar la vida en nuestro proceso. Entonces es importante que las tengamos en cuenta y las aprovechemos porque nos ayudan a automatizar mucho más nuestro código y hacerlo pues más eficiente aún. Ahora ya vamos a salirnos con este tema un poquito de lo que es la construcción de nuestros archivos y nuestro código y vamos a hablar un poquito de unas funcionalidades de Terraform como tal, ¿cierto? A ver, Terraform necesita un lugar donde alojar o donde guardar como trazabilidad de las configuraciones de la infraestructura que está administrando, ¿cierto? Entonces, para eso existe este archivo que es un Terraform State. Y es un archivo, por defecto, esta información se guarda en este archivo terraform.tfstate, que es lo que Alejo nos ha nombrado previamente como el archivo del estado o el state file. Y allí, este archivo básicamente lo usa Terraform para hacer un comparativo entre guardar trazabilidad de lo que está realmente desplegado en nuestra infraestructura y hacer un comparativo de eso con lo que nosotros tenemos definido en nuestros scripts, ¿cierto? En nuestros archivos de configuración. ¿Qué sucede? Básicamente esto nos permite hacer ese comparativo en el momento que se va a hacer un nuevo despliegue, sacar ese delta y identificar los posibles cambios y unos cambios potenciales que Terraform debe aplicar para que nuestra infraestructura esté tal cual como nosotros la acabamos de definir en nuestros archivos. Por acá a un extremo tenemos como un ejemplo de cómo, perdón, de cómo podríamos ver este archivo. Es un archivo básicamente en un formato .json, ¿cierto? Que contiene toda la metadata de nuestras configuraciones y nos permite pues como tener esa continuidad en nuestros despliegues. Básicamente debemos cuidarlo mucho, evitar manipularlo de forma manual, porque puede llevar pues a su corrupción y perder el estado del proyecto y básicamente nos llevaría a inconsistencias básicamente en próximos despliegues, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de Terraform Backend. El backend es simplemente la ubicación en donde se va a guardar el Terraform State, ese archivo del estado. Entonces, por defecto, cada vez que nosotros inicializamos un proyecto pues, de Terraform, se crea un backend remoto, ¿cierto? De modo que un backend local, de modo que ese archivo es guardado de forma local en nuestra máquina. ¿Qué sucede? Hay momentos en los que para poder trabajar colaborativamente hace mucho sentido tener ese archivo en un directorio, una ubicación centralizada y remota, de modo que muchas personas y un equipo de trabajo puedan estarlo consultando continuamente y que en conjunto puedan hacer construcción de infraestructuras, ¿cierto? Para eso se usa básicamente esa funcionalidad. Se puede almacenar en un sistema de almacenamiento de Amazon, como Amazon S3, o un sistema de almacenamiento de Azure o otras nubes. Y entonces, al momento de trabajar colaborativamente, se hace necesario, pues, como mantener
para mantener pues como la coherencia en los datos y evitar inconsistencias, hacer un locking del este estado, ¿cierto? Cada vez que alguien está trabajando sobre un archivo, sobre el proyecto, el archivo del estado se bloquea para que nadie más pueda estar trabajando al mismo tiempo generando cambios. Más bien, sí se puede estar trabajando, se puede estar aplicando configuraciones. El estado de bloqueo se da es al momento en que se va a aplicar como tal un cambio, ¿cierto? En ese momento se bloquea para que dos personas no apliquen los cambios, no hagan un apply al mismo tiempo sobre la infraestructura y genere pues como algo así como inconsistencias o errores, ¿cierto? No sé si Alejo ya nos está acompañando por acá. Sí, ¿Vale? recuperamos la conexión de Alejo, ya nos está Sí. acompañando otra vez. Sí, de nuevo bienvenido. Listo. Listo, Alejo, entonces por acá te doy la palabra. Continuamos con esta partecita. Claro que sí. Sí, gracias Jessy. Qué pena con los asistentes del impasse que tuve con mi conexión a internet. Bueno, para hablarles un poco, les voy a hablar un poco ahora de una serie de comandos útiles que tenemos a nivel de Terraform. Uno de los comandos es Terraform FMT, que lo que se encarga de hacer es que nuestro código sea más diciente y tenga un formato más legible a la hora de construirlo. O sea, de esta manera lo identamos de manera que sea más diciente para nosotros. Tenemos el Terraform. El Terraform no es más que un comando que nos permite redesplegar un recurso que necesitemos que se destruya y se vuelva a crear en el próximo despliegue. Bueno, les voy a hablar un poquito también de lo que es el Terraform Import. El Terraform Import realmente es una de las funcionalidades de las propiedades de Terraform que me gusta. Y es porque este te permite a vos importar un recurso que que no es administrado directamente por Terraform, o sea, un recurso que ya existe y poderlo importar como tal a nuestro código. Y desde ahí ya podemos empezar a manipularlo como si fuera un objeto o un recurso más de nuestro código. Jessy, si me ayudas. Perfecto. Listo, bueno, antes de realizar el demo, vamos a hablarles un poco de lo que es el Terraform Cloud. Terraform Cloud está muy orientado a la parte de colaboración y se encuentra directamente en la nube de HashiCorp. Actualmente el state file se encuentra como tal en la nube de ellos. Ya no lo tenemos localmente ni en un bucket de S3, sino que lo tenemos en la infraestructura directamente de ellos. Como también nos permite hacer una integración con sistemas de control de versiones. Acá la integración ya está directamente embebida, es decirlo así, para poder yo desplegar algo directamente desde Terraform Cloud, tiene que haber un aprobador que me autorice esa serie de cambios que yo voy a desplegar. De igual forma, Terraform Cloud tiene una propiedad que tiene un Terraform Registry privado. Este registry privado lo que nos permite es, si nosotros tenemos los skills suficientes para desarrollar un plugin o un módulo, nosotros en este Terraform Registry privado, nosotros lo podemos subir todas las dependencias allá, y cuando llamemos ese módulo o ese plugin desde ese registro, solo está disponible para nosotros. También Terraform Cloud tiene una funcionalidad que está muy basado en un modelo de organización. Esto no quiere decir que es muy modular a la hora de pronto de aplicar
permisos por ciertos niveles de permisos por ciertos objetos. Tenemos una integración con HashiCorp Sentinel, que es una herramienta más de esta casa de software que nos permite aplicar una serie de compliance a nuestro código. Es, por decirlo así, es que yo no puedo definir a nivel de código un security group que publique para todo el mundo un puerto SSH, o yo no puedo definir un bucket que sea a nivel público. Bueno, no sé, Jessy, si continuamos. Bueno, les voy a hablar un poco de lo que es el Terraform Cloud, perdón, el demo que vamos a ver en este espacio. Lo que vamos a desplegar en nuestra solución de Terraform es una solución. Qué pena, Jessy, no sé si me regalan un momento y me apoyas acá un poco de lo que vamos a desplegar. Dale, Alejo. Listo. Entonces les cuento un poquito sobre esto. Básicamente es algo muy sencillito. Vamos a desplegar en Amazon. Vamos a crear una VPC, toda la parte de networking. Pues, obviamente le vamos a poner todos los recursos necesarios para que tenga salida a Internet, un Internet Gateway. Entonces vamos a crear una VPC, dentro de esa VPC vamos a crear una subnet en la que vamos a desplegar un pequeño servidor en la que vamos a poder mostrar un pequeño hola mundo. Y finalmente, por acá, adicionalmente, pues vamos a desplegar 3 buckets de C3. Quisimos hacer pues algo bastante sencillo para que, pues, porque lo importante de esto es entender o que tengamos la noción de Terraform, que lo que queremos con lo que queremos quedarnos, pues, es esa noción de Terraform y que no solamente se puede trabajar en AWS, sino que hay muchos otros providers en los que lo podemos trabajar, por eso quisimos dejarlo como en algo que es muy extraíble a cualquier tipo de nube, como alguna herramienta de almacenamiento o alguna herramienta pues para desplegar como tal servidores, ¿cierto? Entonces, ya vamos a pasar a la parte del demo, denme un momento, Vale, chicos, entonces por acá tenemos la definición del pequeño proyecto que creamos, construimos para este demo, en la que vamos a desplegar pues, los recursos que ya mostramos anteriormente, ¿cierto? Entonces, quiero mostrarles por acá la definición del provider. Como vemos acá, está definido pues el provider es AWS. Tenemos pues por acá algunas variables de las que estamos llamando pues, todo el tema de autenticación, la región que vamos a usar, el profile, ¿cierto? Y algunos tags por defecto, que esto es una nueva funcionalidad para el caso del provider de AWS, estos default tags. Resulta que todo lo que, al usar esta opción, todo lo que nosotros despleguemos con este proyecto, todos los recursos le vamos a tener la opción de agregarle estos tags por defecto que nosotros le estamos definiendo acá. Acá lo estamos llamando como un valor local que tenemos definido pues por acá en otro de los archivos, por acá. Y básicamente ese valor local tiene 3 tags que queremos asignarle a todos nuestros recursos. Entonces, es una forma muy chévere cuando necesitamos etiquetar con ciertos labels por defecto todos nuestros recursos. No tenemos que hacerlo uno por uno, sino que podemos desde ahí manejar esos tags por defecto y todos los recursos que nosotros despleguemos en Amazon con este proyecto nos va a generar esos tags, ¿cierto? Entonces, muy bien por ese lado. También quiero mostrarles la parte del backend, ¿cierto? Aquí les estamos indicando pues a Terraform que vamos a guardar y que tenemos una configuración especial para nuestro backend, que no lo queremos local,
sino que lo queremos almacenar en un bucket de C3 en este caso. Es un bucket que tenemos creado previamente con este nombre en la cuenta de AWS en la que vamos a hacer nuestro despliegue. Igual necesita para el backend todo el tema de autenticación. Entonces acá le pasamos como todos esos parámetros. ¿Qué más les quiero mostrar por acá? Bueno, por acá tenemos la definición del servidor que les comentaba que queremos desplegar, una instancia EC2 con un pequeño código de user data, ¿cierto? Para que nos instale pues un servidor web súper básico con un hola mundo y ya. No es nada súper extraño ni nada súper elaborado. Y quiero mostrar los módulos que en este caso estamos usando. Si ven por acá tenemos un subdirectorio, estamos trabajando con un módulo. En ese módulo construimos toda la parte que fue del networking. Entonces acá, como les había contado, la fuente llamamos la ruta en donde están los archivos de este módulo secundario y inicializamos pues algunas de las variables que teníamos definidas dentro de este módulo, ¿cierto? Dentro del módulo pues está toda la creación de las subnets, de la VPC, toda la parte de seguridad, security groups, las rutas, Internet Gateway, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como toda esa parte. Vale, entonces, ¿cuáles son los pasos una vez construimos nuestro código? Hasta el momento tenemos ya nuestro código construido, ¿cierto? Entonces, necesitamos hacer el Terraform init, ¿cierto? Como nos comentaba Alejo, pues aquí se van a descargar algunos plugins y algunas dependencias de acuerdo al provider que tengamos definido. Ya tenemos por acá como nuestro mensajillo de que ya está como inicializado nuestro proyecto exitosamente. Y vamos a hacer entonces el Terraform Plan para que nos podamos revisar qué es lo que vamos a desplegar, ¿cierto? Entonces, Terraform Plan. Y él automáticamente empieza a trabajar y nos dice, nos saca el listadito de todo lo que va a hacer, ¿cierto? Entonces, por acá en grandes rasgos, una IP elástica y nuestro servidor, la instancia EC2 con todos los parámetros que nosotros le escribimos. Por acá vemos que le está agregando los tags que nosotros definimos, le está agregando tanto los tags por defecto como este que fue un tag adicional que le agregamos únicamente a este recurso, ¿cierto? ¿Qué más? Adicionalmente, por acá están los buckets de S3. Son 3 buckets, entonces por acá está creando el primero, el segundo, capa 02 demo y el tercero, ¿cierto? Y nos lista todo. Entonces acá es muy bueno porque nosotros podemos revisar realmente qué es lo que vamos a desplegar. Adicionalmente, pues ya una vez revisamos, podemos como, y si estamos pues conformes y no tenemos ninguna corrección, vamos al Terraform Apply, ¿cierto? Que el siguiente paso, que es en el que ya podemos desplegar. De todas formas, en el Terraform Apply nuevamente nos muestra pues qué es lo que vamos a hacer para que pues tengamos una validación previa antes de aceptar los cambios, ¿cierto? Es como, vea, esto es lo que vamos a desplegar, revise y decida si acepta o no los cambios. Entonces, en este caso le vamos a decir que sí, por favor no lo despliegue. Él va a tomar unos minutos. El tiempo de despliegue obviamente depende del provider que hayamos escogido y los recursos que hayamos escogido, ¿cierto? Sabemos que en nube hay algunos recursos que se demoran más en desplegar, otros se demoran menos, entonces de acuerdo a ello va a ser este tiempo que tarde en la ejecución de nuestro proyecto. Entonces estamos por acá, vamos a esperar un poquillo, no sé Alejo si mientras quieres agregar algún comentario. Hola Jessy.
Hola a todos. Bueno, sí, es muy importante esta parte que nos está mostrando Jessie acá y es el resumen de lo que se va a desplegar, de lo que va a cambiar o lo que va a destruir. Es muy importante tenerlo en cuenta porque digamos que ese resumen es el que nos da a nosotros saber que cuando hablábamos de uno de los beneficios que tenemos del lado de Terraform es que podemos ser conscientes de qué cambios vamos a hacer antes de desplegarlos. Entonces, es súper importante que tengamos en cuenta esa parte. Jessie, en este momento está silenciada tu micrófono para que porfa lo reactives y exacto. Hola. Listo. Listo, chicos. Entonces, les comentaba. En estos momentos ya terminó pues como de desplegar todo lo que necesitábamos. Acá al final nosotros tenemos la opción de que este output que en realidad era como el DNS de nuestro servidor, ¿cierto? Para poderlo acceder pues vía web. En estos momentos no nos lo mostró esa salida, ¿cierto? Porque aún estaba como en el proceso de creación de la instancia, ¿cierto? Entonces, como fue como tan rápido, no alcanzó pues como a mostrarnos esa información. Pero eh, igual si nosotros hacemos un plan, debería mostrarnos esa, ese DNS, sí, ya lo tenemos por acá, ¿cierto? Entonces vamos a darle un vistazo. Vamos a darle un vistazo, ¿cierto? Por acá ya lo pudimos acceder. Como les comentaba, es un pequeño hola mundo, un hello, para que pues como que veamos que ya tenemos nuestra instancia arriba, comprobemos como esa conectividad, ¿cierto? Eh, ¿Qué más les queremos mostrar? Desde por acá, desde la consola, entonces queremos mostrarle, déjenme la actualizo para que me muestre los buckets. Queremos mostrarle los buckets que creamos, que básicamente son estos tres, ¿cierto? Que acabamos de crear desde el código de Terraform. Y si venimos por acá, le consultamos las propiedades al bucket, efectivamente vemos que tenemos esos tags, ¿cierto? Que le agregamos por defecto a todos los recursos de nuestro proyecto en Terraform. Entonces es una herramientica muy buena que nos puede servir de mucha utilidad, ¿cierto? Para temas de cuando necesitamos segmentar lógicamente nuestra infraestructura o necesitamos segmentar los costos, esos tags nos ayudan muchísimo cuando necesitamos agrupar recursos y esos temas, ¿cierto? Entonces, adicionalmente, vamos a mostrarles pues la instancia que desplegamos, este pequeño servidor. ¿Cierto? Tenemos por acá esta instance capa de pues lo que hicimos fue desplegar una instancia súper chiquita, un servidor súper chiquito acá en Amazon, básico para poder como mostrar ese hola mundo. Igualmente por acá podemos ver pues los tags. Eh, Podemos ver que no hay una limitante de que si usamos pues estos tags por defecto, no vamos a tener esa limitante de que, no, de pronto es que no voy a poder agregar tags específicos a cierto recurso. No está esa como limitante. O sea, podemos definir esos tags globales en el provider de AWS, pero adicionalmente podemos agregarle tags a los recursos de forma independiente cuando estemos en su definición, en la definición de cada recurso, podemos agregarle los tags adicionales que necesitemos a esos tags globales que estamos definiendo, ¿cierto? Entonces, listo, por acá era lo que queríamos como mostrarles,
parte de lo que desplegamos. Y ahora quisiéramos mostrarles como un proceso de actualización, ¿cierto? De cómo sería aplicar un pequeño cambio, ¿cierto? En nuestra infraestructura, pues en nuestro código, ¿cierto? De Terra. Entonces, vamos, por ejemplo, dame un momento. Por acá, listo. Por acá tenemos en los S3. No mentiras. Ok, les mostramos esta parte. Los buckets S3 los estamos creando por medio de un parámetro de metadata que es un for each, que básicamente lo que nos ayuda es hacer un recorrido sobre una variable de algunos tipos específicos de variable, hacer un recorrido sobre ella y crear un recurso de este tipo que estamos definiendo, que por ejemplo en este caso son buckets, no crea un recurso por cada uno de esos elementos que tengamos en esa variable, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar en este caso cómo la tenemos, que es esta variable var.bucketNames, que la tenemos aquí definida en los main bars. Es una variable tipo setString. En esto sí hay que tener cuidado porque acepta ciertos tipos de variables específicos y uno de ellos es este, setString, ¿cierto? Entonces, sí, como podemos ver, por cada uno de estos elementos nos creó un bucket, ¿cierto? Pero en este caso vamos a hacer una modificación y es que vamos a eliminar uno de los buckets para ver cómo se comporta Terraform y cómo es el flujo de este cambio, ¿cierto? Entonces ya tenemos el cambio por acá. Adicionalmente, pues como pueden ver acá en el S3, le estamos diciendo que el nombre del bucket va a ser cada una de esas llaves dentro de ese listado, pues de esa lista, ¿cierto? De strings que le estamos pasando. Entonces, simplemente pues guardamos los cambios, por supuesto, porque estamos desde el editor de texto. Nuevamente, entonces, una vez modificamos nuestro código, ejecutamos Terraform Plan nuevamente para validar cuáles son los cambios que se están haciendo. Por acá nos está haciendo como un refresh del estado para poder identificar y hacer ese cambio. Entonces, básicamente, él acá nos está indicando que este bucket va a ser destruido, ¿cierto? Entonces, perfecto, eso es lo que nosotros queremos ejecutar en estos momentos. Simplemente lo aprobamos, pues vamos al siguiente paso, que es el Terraform Apply. Y un momento. Y nuevamente verificamos, es ese bucket que nosotros eliminamos, el que va a ejecutar pues como ese cambio. Y por acá ya está, empieza a ejecutar el proceso y pues ya lo logró eliminar, ¿cierto? El proceso de eliminación pues también depende del tipo de recurso que nosotros estemos eliminando. Ya sabemos pues que el tiempo va a ser dependiendo de eso, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, realmente les podemos chequear por acá por la consola de AWS tema de los buckets y ya con ello finalizaríamos como esta parte de nuestro demo. Efectivamente, podemos ver acá nos queda el capa 01 demo y capa 03 demo, ¿cierto? El otro bucket fue retirado pues tal como nosotros lo solicitamos desde la configuración, ¿cierto? Entonces, listos. Creo que por acá quedamos con todo lo que queríamos mostrarles. Entonces, continuamos. Acá, Alejo, ya vamos con la sección de preguntas, si no estoy mal. Bueno, ya pues para dejar algunos enlaces donde encontrarán información muy relevante de Terraform. Les brindamos el enlace de cómo poder hacer la instalación de Terraform. Pues realmente es muy sencilla, es simplemente un binario, un punto .exe que descargamos.
definimos una variable de entorno y podemos empezar a hacer uso de la herramienta. Tenemos el enlace del Terraform Registry. Recordar que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de conocer cómo debemos especificar los recursos. La documentación es súper importante. Tenemos el Learn Terraform, que es como un espacio que tiene HashiCorp, que tiene una serie de tutoriales en los que nos ayudarán a aprender de manera rápida cómo es Terraform. Terraform realmente no es complicado y ellos nos lo facilitan aún más con esa serie de tutoriales que tienen en ese apartado. De igual forma, dejamos en este Git el demo de la presentación que nos hizo Jesse. Lo pueden ahí descargar y probar. Bueno, llegamos a la sección de inquietudes. No se vale. Muchísimas gracias, Alejo. Bueno, por ahí sería chévere que por el chat nos dejaran los enlaces que acabamos de ver en el último slide de la presentación, por si los chicos quieren ingresar. Tenemos por aquí a Yolman Eduardo, que nos pregunta que si Terraform tiene soporte de red IPv6. Ok, vale. Sí, para la pregunta que nos hace Jordan, sí. O sea, digamos que el soporte de IPv6 va ligado al provider que elijas para desplegar tu infraestructura. En el caso de AWS como tal, el provider soporta el despliegue bajo una VPC con IPv6. Listo, por aquí continuamos con Mateo, que nos dice qué beneficios adicionales tiene Terraform contra CloudFormation. Vale, les cuento. Bueno, algo de como lo principal ventaja que podemos tener es el hecho de que sea multiplataforma, ¿cierto? Sabemos que CloudFormation está bastante orientado a la nube pues, de AWS. Entonces, el hecho de tener una herramienta multiplataforma realmente pues le da ese plus, ¿cierto? De todas formas, pues no debemos desconocer que de todas formas CloudFormation tiene sus grandes ventajas en cuanto a otras cosas, ¿cierto? Tenemos como una balanza, ¿cierto? Unas suman por una parte, otras suman por otra. Y en el caso de CloudFormation, pues si vas a desplegar en AWS, tiene ciertas integraciones que te pueden facilitar también la interacción con tus recursos, ¿cierto? Aún así, pues Terraform también tiene una gran cobertura de la experiencia que hemos tenido sobre AWS también. Entonces, sí es un tema. Yo diría que este plus principal que podríamos tener, porque las dos son herramientas muy buenas, ese plus sería como tener esa capacidad de tener esa pues sea tener una herramienta multiplataforma, ¿cierto? Que el hecho de que ya vayas usando Terraform con AWS te va a facilitar el panorama a la hora de enfrentarte a trabajarlo con Azure, por ejemplo, porque ya tienes gran parte del cómo se maneja, pues ya lo tienes gran parte del trabajo ganado, ¿cierto? Entonces, esa sería como una principal ventaja. Yo creo, Jessy, para apuntar de pronto a otro de los gran beneficios que me parece que hace un diferencial en lo que es Terraform y CloudFormation, es la propiedad que tiene Terraform de importar recursos existentes. O sea, CloudFormation nos permite referenciar recursos existentes y a partir de él asociarlos o definirles unas configuraciones, pero fuera de ese recurso. Terraform lo que me permite también es que Terraform se adueña realmente de ese recurso que ya está desplegado.
Entonces, es otra de las bondades que yo veo que le doy mucho valor a Terraform. Que tengo entendido que de la parte del CloudFormation están en proceso de llegar a ello, pero al hoy no se ha podido completar. Entonces, es bueno como tenerlo en cuenta. Listo, por aquí continúo con una pregunta de Freddy. Freddy nos envió dos preguntas, pero voy a ir parte por parte. La primera dice, ¿con Terraform puedo aprovisionar en on-premise? ¿Me podría llevar a la nube lo que dice on-premise a diferentes nubes? Freddy, depende del provider que tengas. Y si ese provider es soportado por Terraform, podrías hacer algo. Obviamente, tenés ahí que una serie de procesos que tenés que definir para automatizarlo, pero providers on-premise, Terraform también los permite. Como los mencionaba yo en la presentación, Terraform tiene alrededor de 1000 providers que lo que hacen es conectarse a las APIs de esos vendors y a partir de eso poder ejecutar o desplegar ciertos recursos. Depende Correcto, mucho de sí. ello. Incluso algunos de los que soporta son OpenStack, VMware, CloudStack, incluso hay algunos, si tienes alguno en particular, es bueno que revises en la comunidad porque incluso eso fue hace un tiempo, tuve la experiencia de trabajarlo con KVM y no era directamente soportado pues como tal por HashiCorp, pero la comunidad había desarrollado pues como un plugin que tú podías instalar en tu servidor on-premise para conectar y administrar, por ejemplo, en ese caso, KVM, desde recursos en KVM, desde Terraform también. Entonces, sí lo puedes usar. Y hablando sobre la parte de migrar o llevarlo, por ejemplo, lo que tienes on-premise a la nube, depende de la descripción, ¿cierto? En on-premise, muy seguramente puedes hacerlo de una forma muy fácil y transparente. Si el provider que tienes on-premise va a ser el mismo que vas a llevar a la nube, ¿cierto? Pero es algo muy poco probable. Entonces, el cambio de provider sí no es algo tan transparente. Sí debemos empezar a hacer pues como el cambio o el símil de lo que tienes en un provider a otro cuando quieres migrar de provider. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Gracias, Freddy, por tu participación. Seguimos con José Suárez, que nos pregunta, ¿se puede aprovisionar con Terraform para dos nubes al tiempo? Por ejemplo, crear un bucket en AWS y otro en Azure. Sí, la respuesta es sí. Terraform es multinube y si tienes dependencias de algún provider de nube, lo que haces es utilizar una de las funcionalidades que tiene Terraform, que se llama Depend-On. Entonces, que lo que hace es hasta que este recurso no está desplegado, no me despliegue el otro. Pero claro que sí se puede hacer. De hecho, desde Pragma, desde el equipo de capa de nube, lo hemos hecho. Listo, sigo con una pregunta de William Cañón. ¿Es posible despliegues Blue-Green con Terraform? Sí, claro que sí. O sea, el despliegue es el Blue-Green, debes de tener tu ambiente en stand-by y lo que haces es que a través de tus recursos ya defines cómo haces ese switcheo, porque generalmente cuando tenemos escenarios blue-green, digamos que el cambio es mínimo. Y en este caso tocamos un componente que es el DNS en la mayoría de los casos. Entonces, es que desplegues todo tu stack paralelo antes de hacer el switcheo del DNS y lo podrías hacer. Súper, finalizo con la última pregunta que tenemos aquí en el panel.
¿Requiero de algún lenguaje? Bueno, John Cortés nos pregunta, ¿requiero de algún lenguaje de programación puntual para crear mis scripts? Sí, HCL. básicamente, ajá, básicamente como nos comentaba Alejandro, hay que seguir pues como el estándar de HashiCorp, que es básicamente su lenguaje pues de programación, que es HashiCorp Configuration Language. Es el que debemos seguir para trabajar con Terraform específicamente, ¿cierto? Y como les contábamos, pues para el tema de la construcción, todo en la documentación de Terraform se encuentra en el registry, se encuentra como toda la información sobre lo que les contamos, sobre toda la documentación sobre los módulos, cómo se trabaja con los módulos, las variables, cómo construirse según el provider que tú hayas escogido, cómo construir cada uno de los recursos disponibles para ese provider. Entonces, sí, debemos seguir específicamente el lenguaje definido por ellos, pero pues tenemos todos los recursos para realizarlo de forma tranquila, ¿cierto? Listo, chicos. Bueno, por aquí no tengo más preguntas ni comentarios en el chat. Les vuelvo a compartir a todos los que están aquí conectados el enlace de Academia Pragma para que entren. Ahí pueden filtrar por tema. Tenemos lecciones descargables, más webinars, mucho contenido de transformación digital. Todo gratis para que ustedes entran y aprendan con nosotros, que nos gustan mucho estos espacios de aprendizaje. Gracias, Jessica. Gracias, Alejandro, por este espacio tan valioso y por su tiempo. No, a ustedes, a ti Vale, a todas las personas que se conectaron y en especial pues también a todo nuestro equipo de CAPA, que realmente pues estamos aquí como Alejandro y yo en esta representación, pero pues todo esto es fruto del trabajo que hacemos en conjunto al interior del equipo. Entonces también muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que se pudieron conectar y pudieron compartir este espacio con nosotros. Extiendo las gracias que nos dan Vale y Jessy. Muchísimas a todos por sacar espacio de sus agendas y ser partícipes de este webinar.